¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenida, bienvenido a Punto y Contrapunto ya de viernes. El próximo 6 de junio las y los electores acudiremos a las urnas a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y de Diputadas, así como 30 congresos locales, 15 gubernaturas y decenas de miles de cargos locales como regidores, concejalas, presidencias municipales. Serán por mucho las elecciones más grandes en la historia electoral de nuestro país. Y la nota a lo largo de este proceso electoral ha sido la violencia, el asesinato de 88 personas políticas, la confrontación entre el presidente y la autoridad electoral, los absurdos bailes de las personas candidatas o la falta de propuestas. Pero en este mar del absurdo también hay algunos puntos luminosos. Y es que esta será la elección de las acciones afirmativas. Como nunca antes veremos en la boleta a por lo menos 80 candidaturas de personas lésbico, gay, bisexuales y trans, LGBT, en 10 partidos políticos. Como nunca antes también veremos a personas afrodescendientes y a personas con discapacidad competir por un cargo de elección popular. Todo esto gracias a que el Instituto Nacional Electoral, el INE y el Tribunal Electoral de la Federación pidieron a todos los partidos abrir estos espacios a estos grupos. Esta noche hablamos justo sobre este tema que desafortunadamente ha quedado en un segundo plano. Ponemos lo marginal en el centro de la discusión electoral con 4 personas expertas y con activistas de estos temas. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Hace algunos meses discutimos en esta mesa las acciones afirmativas instrumentadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE para atender el mandato del Tribunal Electoral y abrir la cancha a las poblaciones vulnerables. Con esto fue obligatorio postular a la Cámara de Diputados a personas de poblaciones históricamente marginadas, como personas de pueblos originarios, como personas con discapacidad, como personas afrodescendientes y de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans. Cada partido o coalición tuvo que postular en 21 distritos a personas de pueblos originarios, a personas indígenas. En el caso de personas afrodescendientes, se debieron postular 3 fórmulas en alguno de los 300 distritos electorales y una por el principio de representación proporcional. Para las personas con discapacidad, 6 fórmulas por mayoría relativa, así como 2 por representación proporcional. Y para personas de la diversidad sexual, 2 fórmulas por mayoría relativa y al menos una fórmula de los primeros 10 lugares de la lista de candidaturas a representación proporcional. El INE aplicó un cuestionario a todas las personas candidatas. De las 6.300 que respondieron, 504 se identificaron como indígenas, 147 con alguna discapacidad, 107 se consideran afrodescendientes, 116 como parte de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans y 74 como personas migrantes. Y bueno, justo para empezar a discutir estos temas, esta noche saludo con mucho gusto a Indira Sandoval, quien regresa a esta mesa. Ella es feminista y defensora de derechos humanos. ¿Cómo estás, querida Indira? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Genaro? Buenas noches. Saludos a las y los integrantes de la mesa y a toda la audiencia. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenido de nueva cuenta, Abel Villanueva, el director de la organización México Negro. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a Rebeca Garza, mujer trans y funcionaria electoral. ¿Cómo estás, querida Rebeca? Mucho gusto. Gracias, Genaro, por invitarme y saludo con mucho gusto a Bárbara, Abel y a Indira. Y saludo con mucho cariño también a mi querida amiga Bárbara Anderson, editora y fundadora del sitio de noticias sobre discapacidad. Yo también. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchísimas gracias, muy bien, y gracias a toda la mesa. Creo que va a ser muy interesante y muy diverso este diálogo. Híjole, yo estoy feliz porque la verdad es que, como decía en la introducción, en esta coyuntura electoral hemos escuchado unas notas terribles de la violencia contra personas políticas, de 88 asesinatos, de las confrontaciones y estos otros temas de las acciones afirmativas. Y empiezo contigo, Rebeca, porque tú además le has dado mucho seguimiento, has trabajado dentro del INE para que esto ocurra junto a personas como Mónica Maxice, por ejemplo, también en su momento, pero también junto al COPRED, al CONAPRED, a todas las instituciones del Estado mexicano que luchan contra la no discriminación, que luchan contra la discriminación más bien, y que han tratado siempre de poner estos temas en la agenda, ¿no? Cuéntanos, Rebeca, esta trayectoria para encontrar a la gente, ¿no? Porque hay quien dice, pero ¿por qué hay que darles candidaturas a esas personas? ¿Por qué hay que voltear a ver, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual y no el hecho de que cuál es su currículum, en qué han trabajado, etcétera? ¿Por qué simplemente por el hecho de ser lesbianas se les tiene que dar una candidatura?
Fíjate que esa es una pregunta y un reclamo que han hecho especialmente hombres cisgénero y heterosexuales cuando surgen la paridad de género o con las recomendaciones para que se incorporan mujeres desde los finales de los 90. Entonces estamos hablando que ha sido un reclamo que no es nuevo, y esto hago el comparativo porque es muy importante recuperar la historia. Las acciones afirmativas son acciones de igualdad o medidas de reparación histórica para reducir brechas de desigualdad en corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente han demostrado las cuotas una eficacia muy comprobada para reducir estas brechas de desigualdad en términos sustantivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien en muchos estados modernos la igualdad se enuncia en las leyes, esto le llamamos igualdad formal, no sucede lo mismo con la igualdad de facto o la vida cotidiana. Y esto ha pasado con el grupo numeroso de mujeres históricamente, pero también hay que posicionar que el grupo de hombres y mujeres pues no es binario necesariamente ni es dicotómico, y es donde entra, por ejemplo, el tema de las personas trans o de las diversidades sexuales, pero yo he estudiado más el tema de la participación política de personas trans en México, y es donde me quiero como acotar, que es donde he estado pues investigando, y justo lo que ponemos las personas trans en el centro de la discusión política es que el Estado mexicano, hablo que es el sistema electoral que yo he estudiado, ha estado construido históricamente bajo lógicas de jerarquía y de subordinación, que no solamente ha sido de dominación, sino como tú lo has dicho, se sostienen y perpetúan la exclusión, la desigualdad a través de actos que son violentos, y muchos de estos actos que son violentos son normalizados. Te pongo un ejemplo. A nadie le sorprende que ninguna persona trans no exista laborando en ningún aparato electoral. En el INE creo que soy yo y otra compañera. Sí. Estamos hablando de una institución federal de todo el país. Entonces, lo que quiero decir, lo mismo pasa con el tribunal, lo mismo pasa con los institutos estatales electorales o UOPLES, o cuando había candidaturas. La primera candidatura trans que yo tengo registrada es en 2003 con Amaranta Gómez Regalado, es decir, 2003, pero de ahí a la fecha te puedo decir que el reconocimiento de la identidad de género, que ahorita ya se reconoce a nivel federal, por ejemplo, a nivel local no existe, y eso yo lo abordaría en otro segmento. Pero lo que quiero decir es, las acciones afirmativas surgen porque este sistema electoral, con sus reglas actuales, generan acciones de discriminación que son indirectas. Es decir, para ciertos sectores de la población, pedir un acta de nacimiento o pedir un cierto certificado de estudios o cierta documentación que sea alinee tu identidad de género no le representa nada. Pero en el caso de las personas trans, claro, que es el que ahorita posiciono, pasa mucho, ¿no? Y creo que sucedería, o ya lo comentaron mis compañeras y mi compañero, en las intersecciones que ellos abordan. Muchísimas gracias. Justamente, gracias a ti, Rebeca. Y sobre el tema de las intersecciones, en efecto, quisiera preguntarte, Indira, porque hablaba Rebeca sobre esas acciones afirmativas, cómo se quejan, sobre todo los hombres cisgénero, cómo se quejaban con el tema de la paridad, ¿no? O cómo se quejaban cuando había cuotas de mujeres para que pudieran acceder a cargos de elección popular. Hoy ya no tenemos cuotas, ya no hay, ahora lo que hay es paridad, 50-50. ¿Cómo ves tú esta trayectoria de las acciones afirmativas? Y creo que en el caso de las mujeres es donde más se puede ver cómo han ayudado a que haya más representatividad hoy, ¿no? Bien, pues en principio decir que no ha sido ninguna concesión, que ha sido una conquista histórica y progresiva, como bien comentas, de las cuotas, pasar a la paridad constitucional como un principio democrático, pero que lo hemos tenido que litigar en los tribunales. Lo vimos en la paridad para gubernaturas, cómo incluso se resistían, el propio Senado lo impugnaba, era como el mensaje de sí paridad, pero no en todos los cargos. Y seguimos en ello. He estado acompañando muy de cerca la paridad en acciones afirmativas en Oaxaca, que quitaron el tema de las acciones afirmativas. Un estado como Oaxaca, imagínense quitar el tema de la paridad y no cumpliendo las acciones para las mujeres indígenas, afrodescendientes y de diversidad. Bueno, pues era muy, muy complejo, pero quiero comentar algo. No es más que una resistencia al sistema, del sistema patriarcal, al avance de los derechos humanos en general. Ningún sistema que se diga democrático puede serlo sin la representación sustantiva de las minorías,
que cuando las juntamos somos la mayoría, y en las mujeres, en el caso de las mujeres que somos la mayoría de la población, no puede llamarse una democracia si no se emana de procesos democráticos y libres de violencia. Dabas datos alarmantes, porque la mayoría de los asesinatos de los que das cuenta se trata de mujeres. Y cuando hay feminicidios políticos tiene que ver un mensaje muy simbólico, que es el tema de la llegada al poder. Es decir, el 50% del poder no es nada fácil querer renunciar a ello desde este sistema patriarcal. Y desde ese otro 50% que queda, quieren cubrirle, es muy importante que le diga, quieren cargarle, quieren cobrarle a costa de las mujeres todas las acciones afirmativas. No sé si me explico. Quieren que el 50% que le corresponde a los hombres se quede intacto y que sean las mujeres quienes cumplan toda la diversidad que nos distingue a todas las personas. A costa de las mujeres, donde se pague la cuota afromexicana, que sea a costa de las mujeres donde se pague la cuota de discapacidad, la cuota de diversidad, la cuota indígena, y que los hombres heterosexuales en su mayoría, ¿no?, blancos en su mayoría, esta heteronormatividad se siga imponiendo y que nos deja el reflejo de esta resistencia del sistema para poder seguirnos haciendo esta pregunta a toda la audiencia, a la mesa y a la ciudadanía sobre todo. ¿De qué democracia hablamos si no es con multiculturalidad, con diversidad y con la interseccionalidad que distingue a la población? De acuerdo. Mencionaba Indira, Abel, el hecho de que de repente quieren hacer que de estas resistencias que ha habido con el tema de la paridad. Yo todavía me acuerdo hace algunos años todavía que sí, los partidos nombraban a mujeres y de repente vino este fenómeno de las llamadas Juanitas, porque sus suplentes eran hombres, entonces encontraron la manera de darle la vuelta a esa acción afirmativa los hombres cisgénero, entonces sí ponían mujeres para simular y luego las mujeres se bajaban de la contienda, o sea, una vez que eran electas se bajaban del cargo y dejaban, y atrás era o su hermano, o su primo, o su marido y demás, ¿no? Afortunadamente ya se arregló esa falla que había, digamos. En el caso de las personas afrodescendientes, ¿cómo ves este tema? Y qué decir de lo que mencionaban ya Rebeca y Indira. Bien, empecemos por el hecho de que lo que hoy significa la representatividad de nuestros grupos en los legislativos, no solo hablando del federal, sino también hablando de los locales. Lo que decía Indira con respecto a este 50% con el que se quedan las mujeres, y en ese 50% vamos a meter a las mujeres afromexicanas, a las mujeres indígenas, a las mujeres lesbianas, pues eso también nos da un reflejo del problema al que nos estamos enfrentando como sociedad. O sea, la representatividad hoy la tenemos que ver como el acceso a esos espacios de las voces de estos grupos que han sido vulnerados. En el caso de las personas afrodescendientes, bueno, vamos a partir porque hoy tenemos que trabajar porque esa representatividad sí sea real y sí sea verdaderamente de nuestras poblaciones afrodescendientes, sea cual sea el punto geográfico del que se encuentren. Porque en el caso de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, hoy estamos viendo que todo se generaliza y que la realidad de las y los afromexicanos de Guerrero, al parecer, va a corresponder a la de todo el país. Y no, las Bajas Californias tienen sus particularidades, Coahuila las tiene, Oaxaca las va a tener, Veracruz las tiene, la misma Ciudad de México, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a esta representatividad, las poblaciones afrodescendientes hoy se están enfrentando de entrada a un desconocimiento por parte del Estado y de las mismas instituciones, porque justo lo mencionaba Rebeca con el caso de Amaranta, ¿no? Hace cuántos años, hoy por hoy en la costa oaxaqueña ya lo vimos con otra activista, Rosa María Castro, en la zona de Huatulco, que no se le permite este registro, es una mujer afromexicana, representante de voz de muchas mujeres, y hoy se está topando con este límite, ¿no? De que al parecer Huatulco no correspondía a la zona afro que está designada para Oaxaca, ¿no? O sea, creo que el principal problema es el desconocimiento por parte de las instituciones del Estado y de los partidos políticos, por supuesto.
Claro, y el principal problema también lo veíamos, Bárbara, recientemente en un candidato, creo que de Acción Nacional, que se había ido a registrar como integrante de una comunidad originaria, creo que en el estado de Hidalgo. Le preguntaban que a qué comunidad representaba y ni siquiera supo decir a cuál era. Era un hombre además blanco, no era un hombre integrante, tenía un apellido además españolizado. O sea, digamos que no parecía, o por lo menos cuando le preguntaba a la reportera, él no se podía autoascribir y no podía dar una descripción y decir, oiga, no, yo soy parte de este pueblo, y la verdad es que quedó muy mal, ¿no? Si le siguen encontrando maneras de darle la vuelta, digamos, a estas acciones afirmativas que tiene el INE. ¿Cómo ha pasado con el caso de las personas con discapacidad? ¿Cómo lo estás monitoreando? La verdad es que nosotros lo hemos visto como muy tibio, ha sido muy baja la acción. La verdad es que las acciones afirmativas son muy necesarias, un poco lo explicaba al principio Rebeca, pero creo que en este caso nos quedamos a mitad de camino. En la elección más grande de la historia de México, en la elección más representativa, va a haber 5.4 millones de personas con discapacidad en condiciones de poder votar. Este es un número histórico. Y aún así hay muy poca representatividad. La decisión de sumar en acciones afirmativas a las personas con discapacidad salió del Consejo del INE, no salió de la ley electoral, que es de donde debería ser habitualmente. Pero amén de eso, solamente, y esto no sé por qué, a lo mejor Rebeca sepa, pero solamente las fórmulas son obligatorias para el caso de diputaciones, para el Poder Legislativo, no para el Poder Ejecutivo, ni para ningún cargo ejecutivo. Tenemos la particularidad de Claudia Anaya, pero porque se lo ganó y tiene una carrera larguísima y ha sido funcionaria, ha sido legislativa y ahora está como candidata al gobierno por Zacatecas. Pero en el caso de las personas con discapacidad solamente es para cargos legislativos y tenemos 150 candidaturas para un total, si hablamos en danza, hay 1.563 curules. Entonces estamos hablando de una participación muy chiquita del 1%, que no representa el dato que descubrimos en enero de este año con el censo 2020, de que la población con discapacidad es del 16.5%. Entonces ya de salida no tenemos una representatividad equiparada con la cantidad de gente con discapacidad que existe. Y segundo, no están en cargos ejecutivos, que son los cargos que uno pretendería que, como ocurrió afortunadamente en el caso de las acciones afirmativas para mujeres, sí fue mucho más paritario en todos los puestos que estaban en juego. En el caso de las personas con discapacidad, no. Y me voy a ir un paso adelante, no solamente en los puestos. Todas las campañas fueron absolutamente huérfanas de sistemas de accesibilidad. No, las campañas no eran accesibles, los materiales no son accesibles, no tengo manera de saber las plataformas de manera accesible, no tengo manera de conocer qué ofrece un candidato porque ninguno de los candidatos de ningún partido, de ninguna de las alianzas, tiene sus plataformas de forma accesible para que las personas con discapacidad puedan elegir un voto pensado y un voto inteligente. Oye, ni siquiera la de Claudia Naya. La de Claudia Anaya es un caso particular, pero es discapacidad motriz nada más. O sea, tenemos un montón de otras discapacidades, auditiva, visual, claro, pero, y por ejemplo, discapacidad intelectual que necesitan lectura fácil. Claro. No hay nada de eso. Y en su campaña tampoco, ni en su sitio web, ni en sus propuestas, digamos, estaba nada de eso tampoco. Mira. Ajá. Y curiosamente, pues qué mal, caray. Vimos todas las plataformas, y las plataformas tienen muy poquitas acciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. En el caso de Morena es mantener lo que hay, que son las becas y demás. En el caso del Partido Verde Ecologista es impulsar un modelo de asistencia que ya existe. O sea, van a inventar algo que ya está funcionando. A ese nivel de desconocimiento y de poca profundidad tienen las plataformas electorales para las personas con discapacidad. Bueno, déjame recuperar estos temas regresando después de la pausa, porque como nunca antes y como les mencionaba, estamos hablando de acciones afirmativas esta noche en este proceso electoral del 2021, porque como nunca antes las personas que se reconocen como parte de la comunidad LGBTIQ, afrodescendientes, personas con discapacidad y demás, podrán contender por un cargo el próximo 6 de junio. ¿Cuáles experiencias ha dejado la primera campaña incluyente? Si es que la podemos llamar como tal, o vamos a ver si la mesa opina de manera contraria. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.